¿Qué tal? Muy buenos días, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre el magnetismo, ya que este fenómeno se encuentra en nuestra vida cotidiana. A través de una actividad experimental vamos a analizar cómo funcionan los polos de los imanes y cómo se crean los campos magnéticos de estos mismos. A continuación vamos a hacer una serie de actividades y al final unas preguntas para que quede comprendido el tema. 6 hours later. Primero Tomorrow, levantamos the la next. aguja frotándola varias veces en un solo sentido con un imán. Esto nos permitió que la aguja adquiriera propiedades magnéticas. Después atamos la aguja con un hilo y la suspendimos girándola libremente sobre una hoja. En el siguiente paso hicimos lo mismo que con la aguja, pero ahora con el alambre. Y lo suspendimos también de un hilo por su centro de gravedad y determinamos sobre el polo norte y el polo sur del imán. Aquí unimos el polo norte de la aguja con el polo norte del alambre. A lo cual vimos que la aguja se suspendía en el aire mediante los dos pedacitos de alambre. Y aquí el procedimiento de cómo cortamos el alambre. Aquí montamos el pedacito de alambre. En el siguiente paso colocamos encima de un imán de barra una hoja de papel y espolvoreamos limadura de hierro sobre la superficie del papel. Y obtuvimos el siguiente resultado del espectro magnético que se formó. En el siguiente procedimiento hicimos lo mismo que con el imán de barra, pero ahora con un imán de herradura, observando cómo se formaba también el espectro magnético. Aquí hicimos el mismo procedimiento, colocamos el imán de herradura abajo de la hoja y colocamos pedacitos de imán de barra para que sosteniera la hoja y no se volara con el aire. Luego regamos la limadura de hierro sobre la hoja, en el cual vimos cómo se formaba el espectro magnético. Aquí repetimos el paso anterior, pero ahora observamos cómo se formó el espectro magnético, pero formado al acercar el polo norte de un imán de barra con el polo norte de otro imán de barra. Después polo sur y finalmente el polo norte con polo sur. En el siguiente paso quisimos observar cómo se hacía el espectro magnético, pero ahora sobre los imanes de barra, pero pusimos la mitad en polo sur y la mitad en polo norte para ver qué espectro magnético se formaba arriba de ellos.
Explique cómo levantaría un armador para traer un tornillo de hierro. Sería frotándolo varias veces en una sola dirección con un imán para que el desarmador adquiera propiedades magnéticas. ¿A qué se le llama polo norte y polo sur de un imán? Son las dos regiones donde el imán tiene mayor fuerza, donde el polo norte apunta al norte geográfico y el polo sur apunta al sur. Define con sus propias palabras qué es un imán y qué es un magnetismo. Un imán es algo que atrae materiales como el hierro, y el magnetismo es la fuerza que produce esa atracción o esa repulsión. ¿Qué sucedió al unir el polo norte de la aguja con el polo norte del alambre y al unir el polo norte de la aguja con el polo sur del alambre? Lo que pasa aquí es que norte con norte se repelen y norte con sur se atraen. Defina qué se entienda por campo magnético y líneas de fuerza magnética. El campo magnético es el lugar alrededor de un imán donde actúa su fuerza, y las líneas de fuerza es la representación de la dirección y forma del campo magnético. ¿Qué es un imán natural? ¿Qué es un imán artificial? Y diga también cuándo se tiene un imán temporal y un imán permanente. Ok, un imán natural es aquel imán que se obtiene de la naturaleza, como el magnetita. Un imán artificial es un imán que está creado por los seres humanos. El imán temporal se obtiene cuando el magnetismo de se pierde fácilmente, y el imán permanente se obtiene cuando el magnetismo dura por mucho tiempo. Y ya. Explique qué le sucedía al alambre imantado cuando se partía a la mitad y diga qué sucedería si se cortara en 10 o más. Al partir el imán en varias partes se convertía en un nuevo imán, y cada imán tenía polo norte y polo sur. Si se partiera pues en más pedazos, igual cada parte tendría ambos polos. El experimento permite entender que el magnetismo es una propiedad natural que genera campos magnéticos alrededor de los imanes, los cuales influyen en otros materiales y evidencian la interacción entre polos, así como la posibilidad de inducir magnetismo en ciertos objetos.